hermanos, soy Héctor Sierra y al Señor le plació usarme y darme este sueño el día de hoy, 3 de enero del 2020, y quiero darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Me dio un sueño en el que yo estaba de vacaciones y iba hacia la playa, pero me veía sentado como en una calle y estábamos pues observando el lugar, y de momento alzo mi vista y veo algo que me parece muy extraño. Veo un objeto rojo arriba, cercano a la luna, y la luna estaba creciente. Entonces, cuando veo este objeto, se me hace saber que es Marte, pero estaba aún más rojo y de repente empezó a tener como un efecto parpadeante. Y al ver eso, recuerdo la clave Morse y observo los parpadeos y los memorizo. Entonces le pido a un amigo que estaba ahí en el sueño conmigo con una cámara que le tomara una foto, y enseguida parpadea y parpadea, y entonces ya despertándome del sueño, corro a buscar la concordancia del código Morse, y al ver lo que es, me quedo sorprendido porque significa SOS. Y Marte le conocen como el dios de la guerra las personas del mundo, y ciertamente Dios está hablando con esto grandemente, porque la luna creciente es lo que pues es un símbolo del Islam, un símbolo que ellos usan. La luna junto a Marte y la forma en que parpadea. Les diré lo que significa SOS. Es una petición o socorro, especialmente que se hace desde un barco, desde un avión que esté en peligro. Es un lanzamiento de una señal parpadeante, y de hecho hay un caso donde el Titanic estaba muy lejos, pero no se pudo observar esta luz. Y en la mitología romana, Marte, o en latín Mars, tenía muchos atributos. Era el de la guerra, la violencia, la pasión y el derramamiento de sangre, la valentía, el patrón que usaban los guerreros romanos, del horror y victorias en guerras. Y el Señor me concedió este salmo, para este salmo que es 83 y Ezequiel 39. Me hizo recordar estos dos porque habla sobre una guerra que querrán enfrentar Israel. Y el versículo que me dio para confirmarlo fue Mateo 24, 6 al 37, que dice que habrá rumores de guerra, pero que no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. El Señor nos está hablando que ciertamente se levantará nación contra nación y reino contra reino, que habrá hambre y terremotos. Y también el Señor nos dice que Él no hará nada sin antes avisar a sus siervos y atalayas. Hermanos, preparémonos, porque ciertamente Cristo vive y viene pronto. Estemos firmes en Él y cuidemos de no caer. El Señor me recuerda que les diga una parábola que me puso el otro día cuando estaba predicándole a una persona. Y pues me causa un poco de sentimiento, porque así dice: ¿te han hablado mal de papá? Pues la gente hoy en día dice que por gracia somos salvos, pero se les olvida lo que hacían los profetas, lo que hacía nuestro padre Abraham, lo que hacía Moisés. Ellos eran obedientes. Y el Señor me puso así: los mandamientos del Antiguo Testamento no pasaron, sino son fundamento para entender el Nuevo. ¿Acaso no se han cumplido las profecías? Él, cuando nos limpia,
Cuando aceptamos a Jesucristo, Él quita esa dádiva que es la muerte por el pecado y nos da vida en abundancia y vida eterna. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardando sus mandamientos. Y cuando nos limpiamos, Él nos entrega una guía preciosa que es su palabra, su Biblia, de tal manera que no volvamos a la posición donde estábamos, sino que seamos cambiados y renovados conjuntamente por medio de su Espíritu Santo. Él nos dice en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Y en Mateo 5:17 al 20, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a desatarla, sino a cumplirla, porque pasará la tierra y el cielo, y no pasará ni una tilde ni una jota hasta que todas estas cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que desate uno de estos mandamientos, por muy pequeños, así será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto nos lo dice en Mateo 5 del 17 al 20. Y la verdad yo no me la juego, porque si Él dice que quien enseñe a romper los mandamientos será llamado pequeño. Yo no quiero ser llamado pequeño, yo quiero que papá me vea como un buen hijo. Y en hebreo, emunah significa fe, pero esta fe es creer, confiar y obedecer. Por lo cual, hermanos, seamos obedientes como nuestro padre Abraham, que dejó a su familia para ir a tierra extraña, o como Moisés, que no quería regresar, pero regresó y el Señor lo usó para una gran liberación de su pueblo. Los hombres de Dios se caracterizan por su obediencia a sus mandamientos y a Él. Por eso el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha de guardar de la hora mala. Por tanto, guardamos la bondad de su palabra. Y en otras versiones te dice, por tanto, has sido obediente a mi palabra. Porque, ¿qué pasará si ustedes no son obedientes? Y el Señor les dice, salgan de su casa y no obedecen. Será como el proverbio, el hombre sensato ve el mal venir y se aparta, mas el insensato se queda y se lleva el golpe de lleno. ¿Se quedarán ustedes, hermanos, o serán obedientes? Y la parábola que el Señor me daba es así. Imaginen que ustedes van a un lugar, van a viajar. ¿Qué carretera van a tomar? Una carretera antigua, sin barandales, sin pavimento, sin luz, que pasa por el barranco. Esa carretera es peligroso viajar, y esa carretera es donde se va en desobediencia si no se guardan los mandamientos. Porque ciertamente la ley, los mandamientos en el Antiguo Testamento son como una carretera con barandal, con pavimento, con señalamientos de lo que se aproxima, ya sea curvas, bajadas, con luz sobre todo, para ver lo que viene, porque como dice su palabra, tu palabra es lámpara a mis pies, y así puedo saber cómo actuar. Hermanos, ciertamente el Señor nos exhorta a la obediencia de sus mandamientos. Hay algo que seguramente no les va a gustar a muchos, pero ciertamente es la verdad, y el Señor me manda a no callar. Dice que hay 10 mandamientos, de los cuales el cuarto lo han corrompido, porque ciertamente desde Génesis Él instituyó que el séptimo día es el de reposo, y volviendo a su calendario que Él instituyó y se lo dio a su pueblo, dice que el Shabbat, el sábado, no es el que la gente ha pensado, porque ciertamente los fariseos y escribas, como Jesús se los dijo, hipócritas, ustedes ponen peso de más. De un mandamiento pequeño hacen un mandamiento enorme. Y Jesús por eso se los dijo, porque Dios es el Señor del sábado. Lo que quiere decir
que el sábado no es completamente el Shabbat, sino, como dice en Génesis, de tarde a tarde. Es decir, el viernes en la tarde a sábado en la tarde comienza. Eso es un día de reposo, como el Señor lo instituyó. Él, en ese día de reposo, viendo el ejemplo que Jesucristo nos dio, ¿qué quiere que hagamos? Que salgamos a predicar su palabra. Que detengamos, dice, que cesemos de todo trabajo. Pero no como dicen los judíos hoy en día, que no se haga nada, ni siquiera se cargue un libro. En realidad, el cesar de trabajo es que no hagas lo que haces comúnmente todos los demás días, sino que ese día lo partes para Él, para predicar, para orar por los enfermos, para llevar de comer a los pobres, a las viudas, a los niños, a los ancianos, que visites a los que están en la cárcel. Él quiere que expandamos su reino, que salvemos a la gente de las garras del camino al infierno. Ciertamente, eso es lo que Él quiere que hagamos en un sábado, no que nos quedemos, como dicen los judíos, sin hacer nada. Pero ¿no acaso Jesús les dijo, ustedes, los Levín, rompen el Shabbat, hacen trabajo? Pero ¿acaso no les dijo, por eso ustedes ponen cargas sobre los hombres y ni ustedes ni ellos entran? ¿Por qué? Porque no es cesar de las cosas de Dios, sino al contrario. Ese día es para Él, y dejar lo que hacemos comúnmente, dejar de hacer nuestra voluntad para someternos a la voluntad de Dios ese día. Debemos tener más unidad y salir a predicar, porque ese es el gran mandamiento, id y predicar a toda criatura. Porque también te lo dice en Mateo 25, 31 al 40. Por tanto me viste con hambre, con sed, me viste en la cárcel, me viste enfermo, y lo hiciste por alguno de mis pequeños, lo hiciste por mí. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, porque ciertamente el Señor se agrada de buenas obras. No nos salvan, pero los hacemos por amor a Él. Sean bendecidos, hermanos, en el nombre de Jesús, y les entrego este mensaje. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza.